¿Qué tal, amigos, hermanos, en la fe? Buenos días. Estamos comenzando una semana más de labores. Recuerde, muchos ya no amanecieron por circunstancias que compete a Dios, ¿no? Pero nosotros estamos con vida y damos gracias a Dios por esta bendición y deseo de corazón que usted tenga un excelente inicio de semana, que el Señor me lo bendiga y que el Señor guarde sus vidas donde quiera que anden, donde quiera que se presenten a sus trabajos, que el Señor los guarde, que el Señor esté siempre motivando sus vidas. Y hablando de motivación, en este estudio que tendremos hoy, recuerde que estamos tocando el tema del liderazgo cristiano o liderazgo espiritual, como usted lo quiera llamar, y hoy nos toca, hablando de motivación, tratar el subtema de motivados a ser maestros. Y es que la Biblia nos impulsa a ser aptos para enseñar. Obviamente, cuando Efesios 4:11 nos habla de maestro, está hablando de ministerios obviamente más elevados, pero dentro de la vida cristiana, dentro del mundo cristiano, pues debemos oír primero la palabra de Dios y obviamente después enseñar a lo que hemos aprendido, obviamente no dejando nunca la palabra de Dios, que es la Biblia, porque todo tiene que estar pasado por el filtro de este maravilloso libro llamado Biblia. Así que, amigo, hermano que me escucha en esta hora, en estos breves minutos, te voy a explicar un poquito lo que es un maestro. Entonces, vamos a hablar del maestro. Para ser un maestro, lo vamos a hacer sencillo, no vamos a utilizar ni la palabra griega de donde viene la palabra maestro, ¿verdad? Pero sí vamos a usar ciertos ejemplos, sobre todo lo que un maestro debe ser, ¿no? Para que una persona sea maestro, hablo de maestro cristiano, porque estamos hablando de puntos de fe. Para ser un cristiano que esté apto para enseñar, primeramente debe tener la vocación de aprender, de escuchar, de prepararse, porque usted no puede ser un maestro si no se deja discipular por Dios. Recuerde que Jesucristo tomó a sus discípulos. Fíjese que Jesucristo lo sabe todo, Él es Dios y Él conoce nuestros corazones, de manera que cuando Cristo fue recorriendo las praderas, los lugares de Galilea, déjeme decirle que Él conocía el corazón de las personas y Él por eso decidió tomar a esos, vamos a decir, a esas personas que para los religiosos de esa época eran unos ignorantes. Pero Cristo sabía el corazón de ellos y sabía la disposición que ellos tendrían para aprender el propósito de Dios. De modo que nosotros como creyentes, pues obviamente debemos entender que para llegar a ser maestros debemos escuchar la palabra de Dios, aprender de ella, alimentarnos de ella, atesorarla en nuestro corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, nos vamos a basar en un texto donde el Señor nos motiva y a la vez nos exhorta a crecer. Y estábamos hablando dentro del crecimiento espiritual también, porque si usted y yo no tenemos la intención de crecer dentro del cristianismo, pues obviamente siempre vas a ser un niño espiritual y eso es triste en la vida como cristiano. Voy a leer solamente 2 versículos, a ver qué nos dice aquí. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Vamos a leer estos versículos de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Quiero leerle este pequeño pasaje para poder introducirnos unos minutos solamente acerca de lo que es un maestro. Vamos a leer.
Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor de los Hebreos, pero es difícil de explicar por cuanto no habéis hecho, porque os habéis hecho tardos para oír, o sea, no se prestan para ser enseñados. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese lo que dice el escritor de los Hebreos. Dice que hay un problema en el versículo 11. Él viene hablando de todo. Él viene hablando del sumo sacerdote, de Jesucristo, la esencia de Cristo, el papel de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero mire, yo quiero decir que el escritor de los Hebreos está como a la vez exhortando o reprochando a estos oyentes a quien fue dirigida esta carta, obviamente los hebreos, porque rechazaron al Señor Jesús. Y dice que no se prestan ellos para escuchar, o sea que cuando estamos hablando del versículo 5, que deben ser ya maestros, no podemos brincarnos este contexto porque está hablando de que ellos se han hecho tardos para oír, o sea que el problema que existe dentro de la enseñanza no son los maestros que Cristo ha puesto en el rebaño o en su pueblo. Por supuesto que no. ¿Sabe cuál es el problema? El problema son los oyentes. Muchas veces el pueblo de Dios en la iglesia, nadie quiere escuchar enseñanza. Nadie está listo para escuchar. Nadie tiene la pericia para poder decir, yo quiero ser enseñado. No, sino que todos nos creemos súper espirituales. Todos nos creemos que sabemos todo. Mire, su servidor no lo sabe todo. Cuando doy clases en el instituto, lo primero que les digo a los alumnos, a quienes les doy clase cuando se presenta o cuando me presento con ellos, o cuando se presenta, un alumno nuevo, yo les digo, bueno, mi nombre es fulano de tal, soy maestro en teología bíblica, pero quiero decirle un secreto, no lo sé todo. Esa es humildad. O sea que aunque doy clases, estoy siempre apto para ser enseñado, y eso es lo importante. Un maestro, para que llegue a esa etapa de maestro, a ejercer un ministerio de maestro, debe primeramente ser pronto para oír, ¿ok? Y luego dice el escritor de la carta a los hebreos, debiendo ser ya maestro, habla acerca de los tiempos o del tiempo en que un creyente está dentro de la iglesia y que no ha crecido nada. Hay una exhortación aquí donde dice debiendo ser ya maestro. O sea, el Señor nos exhorta y nos dice, ¿tú qué estás haciendo allí sentado? No has crecido nada. ¿Por qué? Porque no te prestas para ser discipulado, para ser enseñado. Ese es el problema. Ese es el problema. De manera que a la vez que nos exhorta, nos motiva a crecer y nos motiva a ser maestros. La palabra de Dios, maestros, ya sea que en lo básico, para enseñar a los niños, para enseñar a tu vecino que apenas va ejerciendo el camino en la fe, tú debes estar preparado para enseñarle lo básico, los rudimentos, porque mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, fíjese, habla del tiempo que tienen muchos cristianos en la iglesia y no crecen, no tienen sabiduría porque no se prestan para aprender. Dice,
tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea, no salen de los primeros rudimentos, del kimi, de cuando por primera vez sentiste el poder de Dios en tu vida y te quedas solamente con esa historia de tu vida como creyente, pero tú no vives de la historia de tu vida como creyente. Tú tienes que vivir de una intimidad continua con Dios y de una pericia, siempre dispuesto para estar aprendiendo en todo tiempo. Dios es todo conocimiento y Él siempre tiene algo que enseñarnos, y por lo tanto nosotros debemos estar prestos para ser enseñados y así poder nosotros enseñar lo que hemos aprendido. Obviamente tenemos que tener una buena lectura de la palabra de Dios. El maestro debe ser un modelo a seguir, no debe ser una persona que solamente se la tire de fanfarrón, debe ser una persona que es un modelo para seguir, porque va a llegar gente y te va a preguntar. A su servidor llega mucha gente, sobre todo cuando están pasando eventos catastróficos o eventos sobrenaturales aquí sobre la tierra que ya se están viendo. Por supuesto, llegan y me preguntan porque ellos creen que uno sabe, ellos creen que uno conoce. Entonces se les da una respuesta congruente, una respuesta basada en las profecías bíblicas y obviamente no sacado de la manga. Como siempre digo yo, no se saquen nada de la manga, tienen que ser ustedes guiados por la regla de fe que es la palabra de Dios. Así que debe ser un modelo a seguir. Debe tener una buena comprensión de las Escrituras. Asegúrate de que lo que vas a enseñar está basado por las Escrituras. Las Escrituras te respaldan aquello que vas a decir. Si no, no lo digas, no te metas en camisa de once varas, de manera que debemos estar aptos para enseñar porque la Biblia nos motiva, ¿verdad? Y bueno, ya de ser maestro de los rudimentos, porque aquí está hablando, cuando la Biblia habla de que todos deberíamos ser ya maestros, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no está comparándose con Efesios 4:11, por supuesto, sino que está hablando el escritor de los Hebreos de los primeros rudimentos. Todos debemos estar aptos para enseñar los primeros rudimentos a cualquier persona, ya sea a tu vecino, a tu vecina, cualquier persona que te encuentres en la calle. Obviamente Efesios 4:11 está hablando de ministerio más elevado. Obviamente está hablando de liderazgo, está hablando de dones ministeriales, obviamente, y que esos maestros pues son muy independientes de lo que está hablando aquí. Un maestro no puede ser cualquiera. Hablo de Efesios 4:11, no puede ser cualquiera en esto de liderazgo del maestro o de dones ministeriales. Efesios 4:11, no, porque allí está hablando de que debemos estudiar mucho para ser ese tipo de maestro de Efesios 4:11 y una relación muy genuina con nuestro Dios. Estamos hablando que estamos aptos para enseñar ya niveles teológicos más elevados. Esos dones ministeriales obviamente son muy independientes de lo que quiere decir aquí Efesios 5:12. ¿Por qué? Porque está hablando de los rudimentos primarios, no está hablando de una profundidad en la teología. Ese tipo de maestros pues obviamente ejercen bachilleres, ejercen institutos, ejercen seminarios, se preparan pero muy grandemente para dar más todavía. Esos dones ministeriales son independientes de Hebreos 5:12. Sin embargo, los rudimentos primarios, todos, Hebreos 5:12 nos dice que todos debemos estar preparados para enseñar los rudimentos, o los primeros rudimentos
en la fe, todos. O sea que todos tenemos la capacidad de llevar un alma a los pies de Cristo, convencerlos con la palabra de Dios, porque todos debemos estar preparados en eso. Así que, y otro de los puntos importantes, dice que cuando no crece la persona, cuando está allí ya de años en la iglesia, dice que existe la posibilidad de que siempre se les esté enseñando. Este tipo de personas, Hebreos 5:12, este tipo de personas siempre está viviendo de lo primero que recibió en toda su vida espiritual. No crece, no quiere aprender, siempre se quedó con la primera experiencia que tuvo cuando se convirtió a Cristo y hasta allí. Tiene años en la iglesia. Le voy a leer el texto de nuevo. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Siempre se les está enseñando lo mismo, siempre su corazón está anhelando la leche. Ahora sí que la leche que toma un niño, con la que se alimenta un niño, siempre, siempre. Y ese niño un día tiene que dejar esa leche con la que se mantiene para que crezca su cuerpo sano, pero un día va a seguir creciendo, entonces se le va a poder dar el alimento sólido. Sin embargo, en términos espirituales, el escritor de los Hebreos dice que este tipo de creyentes no crecen. Siempre están necesitando leche espiritual, leche como los niños. Y eso simboliza un cristiano raquítico que no se desarrolla, que no crece, porque no se presta para ser enseñado. Y eso es peligroso. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, no está apto para enseñar a nadie. No puede ni hablar de Cristo porque es inexperto. La palabra te dice, todo aquel que siempre está anhelando la leche como los niños es una persona inexperta. No, olvídese de que usted va a ser maestro de su vecino, usted va a ser maestro de alguna persona que visita para enseñarle en la calle. No, porque usted no se presta para ser enseñado. Dice aquí el versículo 11, dice, pero es difícil, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor de los Hebreos, Hebreos 5:11, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, no quieren oír, no quieren aprender. Por eso es que no hay resultados. En las iglesias no salen maestros, en las iglesias es muy difícil encontrar líderes que sean capaces de enseñar. A veces los pastores tienen que estar batallando para buscar un predicador, para buscar una persona que enseñe, que brinde una enseñanza en el púlpito, porque no todos se prestan para eso, pero todos quieren participar del púlpito sin prepararse. Así que debemos tener mucho cuidado. Así que el que siempre tiene necesidad de la leche como el niño es inexperto, dice Hebreos 5:13. Y mire lo que dice para cerrar este punto acerca del crecimiento espiritual y llegar a ser maestros, porque estamos siendo motivados para ser ya maestros. Mire, el 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y de qué manera esta madurez la vamos a alcanzar? Siendo enseñados y practicando lo que se nos enseña. Solo de esa manera podemos alcanzar la madurez. Así que dice aquí el 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, oiga, por el uso. ¿Por el uso de qué?
de lo que han aprendido, hermanos, amigo que me escucha, de lo que has aprendido en la iglesia donde te congregas, de qué tanto te has prestado para que tú seas enseñado, qué tanto te has prestado para eso. ¿O eres de esos aleluyas que ya crees que lo sabes todo? No, de ninguna manera. Todos debemos tener el oído espiritual listo para recibir enseñanza de arriba. Amigo, hermano que me escuchas, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han alcanzado espiritualidad. Cuando se llega a alcanzar esta madurez, entonces Dios, que lo ve todo y lo sabe todo, envía el poder sobrenatural en tu vida, envía conocimiento, porque cuando hablamos de madurez, estamos hablando de un paquete, estamos hablando de que debes estar presto para ser enseñado y lo hiciste y fuiste graduado ante los ojos de Dios. Estamos hablando de que tuviste la necesidad de la leche, ¿verdad? Como un niño, pero que pasaste esa etapa y llegaste a la madurez. Y estamos hablando de que llegar a una madurez espiritual significa que tienes un antecedente glorioso y que ese antecedente fue la humildad, la pericia, la disposición que tú tuviste o el interés para estar en todo momento. En tu casa, ¿cómo te preparaste, estudiaste? ¿Rebasaste la meta de los primeros rudimentos o sigues estancado allí? Tiene un trasfondo el llegar a ser maestro. Cuando tú ves a una persona enseñando en un púlpito, tú debes entender que ese maestro pasó por un trasfondo tal vez muy duro, tal vez invirtió dinero y tienes que escuchar. Obviamente estoy hablando de sanas enseñanzas, porque hoy en día cualquiera se puede subir al púlpito y aventar sus herejías, pero ¿cómo vas a refutar tú todo eso cuando estés preparado con la palabra de Dios? Por tanto, Dios te bendiga. Así que dice la Biblia en Hechos 1:1 que Jesús hacía, que dice de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Jesús hacía. ¿Qué hacía? Se preparaba, se prestaba, leía las Escrituras. Jesús, por supuesto, aunque Él es el dueño de las Escrituras, la palabra es de Él, aún así la leía. Y luego enseñaba. Hechos 1:1. Dios te bendiga entonces, motivados a ser maestros. Y así terminamos este pequeño curso con tres enseñanzas que nos impulsarán y nos abrirán el entendimiento para comprender un poco más esto del liderazgo cristiano, liderazgo espiritual. Yo sé que hay cursos más completos. Su servidor solamente da lo básico. Le quiero inculcar la curiosidad de que usted siga buscando. Hoy terminamos este pequeño curso de liderazgo cristiano y anhelo que lo poco que se te haya enseñado a través de su servidor, usted lo ponga en práctica. Dios te bendiga. Un abrazo a los que verán el video más tarde. Un saludo también para los hermanos de Sonora, pastores de Empalme, Sonora. Dios me los bendiga. José Luis Centeno, Dios me lo bendiga. Así que un abrazo a cada uno de ellos y a todos los que mirarán el video más tarde. Nuestra hermana Adelina Cortés también, Dios me la bendiga. Mi hermano Vladimir, Dios me lo bendiga. Poderoso, poderoso es Dios que enviará conocimiento a nuestras vidas. Dios les bendiga entonces y que nuevamente deseo para cada uno de ustedes un excelente inicio de semana. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.